Si su libro de física de 3,80 kilogramos está junto a usted en el asiento horizontal de su automóvil, el coeficiente de fricción estática entre el libro y el asiento es de 0,650 y el coeficiente de fricción cinética es 0,550. Suponga que viaja a 72 kilómetros por hora, que son 20 metros por segundo, y frena hasta detenerse sobre una distancia de 45 metros. El libro comenzará a deslizarse sobre el asiento. ¿Qué fuerza ejerce el asiento sobre el libro en este proceso? Vamos a ver. Hagamos un dibujo esquemático del problema. Yo tengo el carro, ¿verdad? Y tengo el libro. Cuando yo coloco el libro sobre el asiento, me imagino que el libro tiene una masa M. Y además tengo el carro que está frenando. Entonces, la velocidad va para esta dirección, pero la aceleración va para esta otra dirección. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el libro? En primer lugar, ¿cuál? Bueno, tenemos el peso, ¿verdad? Bien. El peso apunta verticalmente para abajo. ¿Y cuál otra? ¿La? ¿La? La normal, ¿verdad? La normal. N normal. Muy bien. ¿Y cuál otra fuerza? La fricción. ¿Y la fricción hacia dónde apunta? ¿Y la fricción hacia dónde apunta? Apunta hacia la izquierda. Si el carro está frenando, vamos a ver. La fuerza de fricción es la fuerza que mantiene o intenta mantener el libro exactamente en el lugar donde se encuentra sobre el asiento. Entonces, si el carro empieza a frenar, la fuerza que hace que el libro frene también va a ser la fuerza de fricción. ¿Hacia dónde tendría sentido que apunte la fricción? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, ¿verdad? Porque la fricción es la fuerza que detiene el libro. Piénsenlo de esta manera. Si no hubiera fricción y el carro frena, ¿qué es lo que haría el libro? Saldría volando, ¿verdad? Hacia adelante. Pero el libro no sale volando porque la fuerza de fricción se lo impide. Entonces, la fuerza de fricción tiene que apuntar hacia atrás, hacia la izquierda. Pero vean que la dirección de la fuerza de fricción es circunstancial, porque depende de la aceleración, depende de hacia dónde está acelerando el vehículo. En este caso, el vehículo está frenando, se mueve hacia adelante, pero acelera hacia atrás, ¿verdad? Con la información que nos da el problema, nosotros podemos calcular la aceleración del carro. Vamos a ver. Si nos dicen, entonces, que el carro se movía a una velocidad inicial de 20 metros por segundo hasta detenerse en una distancia de 45 metros, entonces con esos datos nosotros podemos calcular primero la aceleración, ¿verdad? Tenemos que la velocidad inicial es de 20 metros entre segundo. La velocidad final se sobreentiende que es cero. La distancia es de 45 metros. Bueno, ahí todo con 3 cifras, ¿verdad?
¿Cómo se calcula la aceleración? Bueno, ustedes pueden usar la ecuación que dice que la aceleración es igual a la rapidez final menos la rapidez inicial al cuadrado, entre 2 veces la distancia. Entonces es 0 al cuadrado menos 20 metros entre segundo al cuadrado entre 2 veces 45 metros. Eso es, ¿cuánto es? $10.45, creo. No. Estaba bateando. Es 4.44. Bueno, menos 4.44 metros entre segundo al cuadrado. Ok. Ahora la pregunta, primero que nos vamos a hacer la siguiente. ¿La fuerza de fricción que siente el libro es estática o es cinética? ¿Por qué? Porque el libro no se estaba. ¿Cómo lo sabe? Pero la pregunta lo que dice es si el libro comenzará a deslizarse en el momento en que el carro frena. O sea, nosotros no sabemos realmente si la fuerza que está experimentando es estática o es cinética. Para poder estar seguros, tenemos que comprobar si la fuerza que siente es menor o mayor al valor máximo que puede experimentar la fuerza de fricción estática. El valor máximo que puede experimentar la fuerza de fricción estática se calcula con el coeficiente de fricción estático que es 0.650, bueno, unidades, ¿verdad? Aquí está. Entonces, vamos a regresar aquí y vamos a hacer la comprobación. Vamos a preguntarnos de primero, ¿cuál es el valor más grande que puede soportar la fricción estática? Recordando que el μs es 0.650 y el μk era 0.550. Entonces, la fricción estática máxima es μs por la normal. Vean que el valor de la fuerza de fricción estática máxima no es necesariamente la fuerza de fricción estática real, ¿verdad? μs por la normal, bueno, aquí evidentemente la normal es igual al peso, ¿verdad? Entonces esto es igual a μs por la masa por la gravedad. Y la masa del libro era, espera, 3.80 kilogramos, ¿verdad? Entonces la fuerza de fricción máxima que aguanta es 0.650 por 3.80 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? $24.2 metros. 24.2 metros. Esa no es la fuerza de fricción máxima, esa no es la fuerza de fricción real
pero esa es la máxima que puede sentir antes de empezar a deslizarse. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la fuerza de fricción real? ¿Qué tendré que hacer yo aquí? Ya, La fuerza de fricción que siente ¿sí? sería hacer la sumatoria de De fuerzas. fuerzas. Ok, muy bien. Vean que en el eje X yo tengo solamente una fuerza, que es la fuerza de fricción. Aún me queda saber si es estática o cinética, ¿verdad? Entonces, voy a aplicar la segunda ley de Newton para el eje X. Vamos a decir entonces que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. La única fuerza que yo conozco en el eje X es la fuerza de fricción. Así que menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración en X. Menos porque va para la izquierda, ¿verdad? Y de hecho tiene sentido porque la aceleración que calculamos es un número negativo. ¿Sí? En esta ecuación, la variable que yo no conozco es la fricción. No es la masa y no es la aceleración, porque la aceleración ya la tengo. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser igual a menos la masa por la aceleración en X. Es menos 3.80 kilogramos por menos 4.44 metros entre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da? (16.8 newtons). Muy bien. Ahora, regresemos un momento aquí y recordemos cuál era la fuerza de fricción estática máxima. La fuerza de fricción estática máxima es 24.2 newtons. El libro se desliza. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque la persona puede hacer la fricción que es menor que la fuerza que van a dar. La fuerza de fricción real es menor que la fuerza de fricción máxima. Eso quiere decir que la fuerza que experimenta el libro no alcanza para vencer el límite superior de la fuerza de fricción estática. Por lo tanto, no hay deslizamiento. O podemos decir, el libro se desliza junto al carro. Bueno, el libro se mueve junto al carro sin deslizarse, ¿verdad? Entonces, no hay deslizamiento. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. Ahora, la pregunta que sigue. ¿A dónde? Ahora, en la siguiente pregunta dice, ¿qué fuerza ejerce el asiento sobre el libro en este proceso? Bueno, ¿qué fuerza?
¿Cuánta fuerza se ejerce entonces? Una. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Ahí está. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Vamos a ver. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el asiento, el asiento contra el libro? La fuerza de fricción. ¿Y cuánto es la fuerza de fricción? ¿Sí? Ahí está. Esa es la respuesta. La fuerza que ejerce el asiento sobre el libro es de 16.8 newtons hacia la izquierda o hacia atrás. Y esta fuerza, hay que aclarar, es de fricción estática. Sí. Bueno, Josué me acaba de hacer una observación bastante válida. Pregunta si la normal cuenta. Según lo que dice la pregunta dice, ¿qué fuerza ejerce el asiento sobre el libro? Bueno, técnicamente sí, ¿verdad? Deberíamos decir entonces que la fuerza que siente entonces es, vamos a ver, deberíamos decir que la fuerza es menos la fricción I más la normal en J. Entonces la fuerza sería menos 16.8 newtons en I, más la normal, que la normal era, ¿cuánto era la normal? La calculamos, ¿verdad? La normal es, el peso es 3,80 kilogramos por 9,8. Treinta y 37.2 newtons en J. Tenemos las cintas. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Profe, ¿cómo fue que calculó la aceleración? La aceleración se calcula con la información que me daban sobre la velocidad del carro. Pero la pregunta decía que el carro pasaba de 20 metros entre segundo a 0 en 45 metros. Usando las ecuaciones de movimiento acelerado se puede calcular la aceleración. ¿Verdad? Es que yo saqué suave, creo que era el tiempo el que no le dan a uno y después usé que aceleración es igual a como la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. O sea, También me dio como el doble de eso que está ahí, le dio el de doble. 8.89 ¿Y cómo calculó el tiempo? con velocidad es igual a distancia, sí, distancia sobre tiempo, pero uno lo despeja diferente. Esa fórmula que usted me está diciendo, esta, usó esta Sí. fórmula. Esta fórmula no se puede usar
¿Por qué no? Porque es para movimiento constante. Para, sí. Exactamente. Cuando la velocidad no es constante, esa fórmula no tiene validez. No se puede utilizar. Porque usted no puede tomar como velocidad los 20 metros por segundo porque conforme va frenando la velocidad va cambiando, ¿verdad? La fórmula que tal vez pudo haber usado era la que decía que distancia entre tiempo era igual a la velocidad promedio, que era igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. ¿Ve? Aquí está el entre 2. Con ese 2 sí le da. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Habiendo visto eso, tal vez quería hablar un poco acerca de la tarea de la vez pasada. Porque muchas personas fallaron la primera pregunta. Fallaron la primera pregunta, pero no fallaron la segunda, y eso que la segunda es la que es más complicada. Por alguna razón, ¿verdad? La primera pregunta dice que una caja de bananas que pesa 40 newtons descansa en una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estática entre la caja y la superficie es de 0.40 y el coeficiente de fricción cinético es de 0.20. Muchas personas fallaron la parte A y la parte B. Las demás partes las tuvieron buenas. Así que creo que vale la pena explicar por qué las tuvieron malas. La parte A dice, si no se aplica ninguna fuerza, o si no se aplica, mejor dicho, alguna fuerza horizontal a la caja en reposo, ¿qué tan grande es la fuerza de fricción ejercida sobre la caja? Entonces, en este problema, lo que nosotros tenemos que imaginarnos es que tenemos, entonces, una superficie horizontal, una caja encima de la superficie horizontal, y la caja está en reposo. La caja tiene un peso de 40 newtons. Sabemos que el coeficiente μs es igual a 0.40 y el μk es igual a 0.20. Entonces, cuando no hay ninguna fuerza actuando sobre la caja, ¿qué valor tiene la fuerza de fricción? Tal vez para empezar a formular la pregunta, si no hay ninguna persona empujando la caja, ¿hacia dónde apunta la fuerza de fricción? ¿Apunta hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Por qué? Pues no está inclinada. No hay fuerza de fricción, ¿verdad? O sea, simplemente no hay. La fuerza de fricción es cero. ¿Verdad? Pero para la parte B, aparece un mono. Tal vez es porque la caja está llena de bananas, ¿verdad? En fin, el mono llega y golpea la caja y la caja es empujada hacia la derecha con una fuerza aplicada. En la parte B dice que es de, ¿cuánto es? De 6 newtons.
Entonces la pregunta ahora es, ¿qué tan grande es la fuerza de fricción? ¿Cómo puedo encontrar el valor de la fuerza de fricción así? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago? ¿Mm? Hola, ¿qué hago? No, Samuel, dígame un número al azar. 13 que soy yo, no mentira. 22. ¿Ah? 22. Janine, Janine, ¿qué hago ahí? ¿Mm? Ajá. Ok, vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué 0.20 o 0.40? ¿Cómo sabemos cuál de los dos usar? Vamos a ver, Janine, primero. ¿Hacia dónde apunta la fuerza de fricción? Si el monito empuja para la derecha. Para la izquierda. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para saber si la fuerza de fricción que aparece es estática o cinética? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que revisarle primero? Tengo que revisar la fuerza de fricción máxima. ¿Cuál es la fuerza de fricción estática máxima? ¿Cómo la puedo calcular, Janine? Ah, claro, entonces, ¿cómo multiplico? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Mío S? Ajá. Esa N no es de Newton. ¿Esa N de qué es? No, tampoco. La normal, ¿verdad? La normal. Profe, es que no sé si me confundo porque digamos natural y normal es decir, como vamos a hacer un poner en mayúscula Vean, ¿saben cómo se puede recordar que es N de normal y no de natural? Piénsenlo de esta forma. Todas las fuerzas que existen en el universo son naturales, obviamente, pero no todas son fuerzas de contacto. La fuerza normal se llamaba la normal porque en matemáticas y en física la palabra normal significa, ¿qué significa? ¿Qué? Perpendicular. Tomás, ¿qué significa normal? ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Qué es la N normal? A ver, ¿qué significa normal? Perpendicular. Eso, perpendicular. Gracias, Gabriel. Gracias, Tomás. Todo bien. Es perpendicular porque la normal siempre apunta perpendicular a la pared, perpendicular al suelo, ¿verdad? Pues,
NP. Ok, sí. Normal y perpendicular. Me parece muy bien. No, pero promete. ¿Usted se acuerda? NP de normal es perpendicular o NP de normal promete. Lo normal promete, exacto. Excepto si estamos hablando de personas, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Pero si estamos hablando de fuerzas, lo normal promete. ¿Ok? Janine, ¿cómo calcula la normal? ¿Sí? Y aquí está el peso, ¿verdad? ¿Y qué hago? Si la normal apunta hacia arriba y el peso hacia abajo, entonces, ¿cómo calcular normal? Es fácil. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué es que había una normal en primer lugar? ¿Qué es la normal? Ajá, exactamente. Axel, entonces, ¿cómo puedo calcular la normal? Exactamente. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa de la caja por la aceleración en Y. Y como la caja no se mueve en Y, entonces esto que está aquí es 0, ¿verdad? Y la suma de fuerzas es la normal menos el peso igual a 0. Entonces, la normal es igual al peso. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces podemos decir que la fuerza de fricción máxima es igual a μs por la normal, μs por el peso. Es 0.4 por 3,8 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. No, ¿cuánto pesaba la caja? La caja pesaba 40 newtons, ¿verdad? Y esto da 16 newtons. Ok. Estos 16 newtons que están aquí, ojo, esto es muy importante, eso no es la respuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Vean que la fuerza de fricción en realidad no se calcula así. La fuerza de fricción yo la calculo aplicando la segunda ley de Newton a la caja, ¿verdad? En el eje X. Yo digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas incluye la fuerza aplicada que va para la derecha, entonces es positiva, y la fuerza de fricción que va para la izquierda, y entonces es negativa. Entonces ponemos fuerza menos fricción igual a la masa por la aceleración X. Entonces, vamos a suponer que la fricción es estática. Si nosotros suponemos que la fuerza de fricción es estática, entonces tenemos que exigir que la aceleración en X sea igual a 0, ¿verdad? Porque si no fuera 0, estaría deslizándose y por lo tanto no sería
estática, sería cinética, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción es igual a 0. Entonces, la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Es decir, la fuerza de fricción es igual a 6 newtons. Ok. Es igual a 6 newtons. Janine, ¿por qué fue que calculamos esto? Ajá. ¿Y de qué me sirve saber eso? Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Sí? Si la fuerza de fricción máxima es más grande que la fuerza de fricción, ¿qué significa? Que no se va a mover, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como la fuerza de fricción es más pequeña que la fuerza de fricción máxima, porque 6 newtons es menor que 16 newtons, entonces podemos asegurarnos que la caja no se puede mover. Pero la fuerza de fricción es de 6 newtons, no de 16, ¿verdad? 16 es la fuerza que hay que aplicar para que la caja se rinda, digamos, y se empiece a mover. Si ustedes aplican menos de 16, la caja no se mueve, ¿verdad? Pero la fuerza de fricción estática se calcula como si fuera igual a la fuerza aplicada. Eso es muy importante. La fuerza de fricción estática no se calcula multiplicando μs por la normal. Lo que nosotros obtenemos al multiplicar μs por la normal es el valor de la fuerza de fricción estática más grande que puede potencialmente soportar la caja. Pero eso no va a ser necesariamente la fuerza de fricción real. ¿Ok? Acuérdense que habían dos tipos de fricción, ¿verdad? La fricción estática y la fricción cinética. La diferencia entre una y otra es que la fuerza de fricción estática es igual o menor que μs por n, mientras que la fuerza de fricción cinética siempre es igual a μk por n. Entonces, ¿sí? Ah, sí, perdón. Entonces, esto que está aquí no es una ecuación. ¿Es una qué? Inecuación, ¿verdad? Una inecuación porque lo que está del lado izquierdo no es igual al lado derecho, es igual o menor. En cambio, esto que está aquí sí es una ecuación. Quiere decir que cuando hay fuerza de fricción cinética, la fuerza de fricción sí se calcula como μk por L. Vamos a ver. Una vez que el mono logra aplicar una fuerza de 16 newtons, la caja se va a empezar a mover. ¿Con qué aceleración se mueve? ¿Con qué aceleración se mueve? A ver, chicos.
¿Cómo lo puedo calcular? Tengo un dibujo de la caja. Sí, con la segunda ley de Newton, muy bien. Bueno, primero hago un dibujo, ¿verdad? Y identifico cuáles son las fuerzas que hace el mono, ¿verdad? Sobre la caja. La caja experimenta entonces su propio peso. Experimenta la normal. Experimenta la fuerza del mono y experimenta la fuerza de fricción. La fuerza de fricción será estática o será cinética. Sí, es cinética, ¿ven? Porque se empieza a mover. Entonces ponemos FK. Okay. Cuando la fuerza de fricción es cinética, ahí no pueden fallar, porque ahí siempre la fuerza de fricción va a ser μk por n, ¿verdad? O sea, ahí no pueden fallar, o sea, ahí de fijo es μk por n, siempre. Cuando es cinética. Cuando es estática, no va a ser igual a μs por n. Cuando es estática hay que deducir su valor a partir de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y las fuerzas son la fuerza aplicada menos la fricción, ¿verdad? Igual a la masa por la aceleración en X. Y la fuerza de fricción va a ser μk por la normal. Entonces, F menos μk por la normal es igual a la masa por la aceleración. La normal se calcula aplicando segunda ley de Newton al eje Y. ¿Verdad? O sea, este paso es casi, hay que hacerlo casi que de memoria, ¿verdad? Si la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración y el objeto no se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces la normal menos el peso es 0. Entonces la normal es el peso. ¿Ok? Y si la normal es el peso, entonces aquí tenemos F menos μk por mg es igual a m a x. Y de esa ecuación se puede despejar el valor de la aceleración. F menos μk por mg es igual a m por ax. Entonces, ax es igual a f menos μk por mg entre la masa. Si el peso era de 40 newtons, entonces la masa es igual a 40 newtons dividido entre la gravedad. Es 40 newtons entre 9,8 y eso es ¿cuánto? 4,08 kilogramos aproximadamente. Entonces, la aceleración es igual a 16 newtons menos 0,20, 40 newtons entre 4,08 kilogramos. Y esto da 1,96 metros entre segundo al cuadrado.
Sí,